Rumoreras de guerras, rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mientras el mundo esté viendo todas aquellas cosas, un espíritu inexplicable de alegría va a prevalecer en los corazones de los hijos del Rey que están metidos en búsqueda genuina con Él. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, apostólica y proféticamente, evangelística y magistralmente, pastoralmente, proclamo, declaro, profetizo el año de... Desde la ciudad de Los Ángeles, California, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo en crisis, anunciando la venida del Señor. Campamento Celestial Ebenecer Los Ángeles te invita a escuchar el siguiente mensaje. Este es un culto familiar y todos los que estamos acá no podemos ser como Melquisedec. Todos nosotros sí tenemos padre o tuvimos padre y madre, ¿verdad? Y entonces esa influencia paternal puede afectarnos positiva o negativamente a nosotros. Eso es indiscutible. Eso desde el punto de vista psicológico es y menciono ese punto de vista porque supuestamente es el que se puede comprobar científicamente, pero desde ese punto de vista se dice que la influencia paternal, la ausencia de padres, puede causar un desequilibrio en la vida de las personas. Ahora, también hablamos un poquitito ayer acerca de que la sociedad, influenciada espiritualmente también por décadas, ¿qué décadas? Milenios, por milenios, empezó a rendir un culto a la reina madre. Empezó a rendir un culto a la diosa del cielo, a la diosa, por decirlo así, a la reina del cielo. Hemos conversado en algún momento de esa potestad. Y entonces como que tuvo mucho éxito, demasiado éxito. Y entonces se le hizo mucho énfasis a la función de la mujer como madre y en menoscabo de la función del hombre como padre. Y entonces, sin embargo, este no es una protesta, definitivamente. Yo solamente estoy tratando de integrar algunas ideas a este mensaje para que al final de cuentas el Espíritu Santo es el que nos tiene que revelar esto, hermano. Resulta que los padres, voy a hablar en este momento solo de los hombres, los padres que hemos llegado a ser, los hombres que hemos llegado a ser padres, sinceramente tenemos un desconocimiento o teníamos un desconocimiento de la función paternal. Es decir, cuando yo me enteré que iba a ser papá, realmente yo no sabía qué era lo que tenía que hacer. Yo no sé si ustedes ya sabían, hermanos, pero en el caso mío, sobre todo que yo era muy joven en ese momento, yo no sabía qué era. Yo estaba contento porque iba a ser tata, pero yo no sabía cuáles eran las funciones. Claro, al estar constantemente viendo a un padre, supuestamente lo que iba a hacer es replicar lo que estaba viendo. Es decir, si mi papá se comportaba de tal o cual manera, entonces yo al ser papá iba a hacer una réplica de lo que él había hecho. Pero ¿dónde aprendió él? ¿Quién le enseñó? Como dijo el Señor, le preguntó a la humanidad, ¿quién te enseñó? ¿Quién le enseñó a mi papá? Pues mi abuelo. ¿Y quién le enseñó a mi abuelo? Pues mi bisabuelo. ¿Y quién le enseñó a mi bisabuelo? Pues mi tatarabuelo. ¿Y quién le enseñó a mi tatarabuelo? Mi ametrallador abuelo.
Sin embargo, cuando yo veo en la Biblia, hay un versículo que habla de nosotros como en lo moral, pero también se puede intuir que está hablando de nuestra función paternal. En el libro de Lucas, cuando el Señor nos dice de la siguiente manera, en Lucas y en Mateo está este mismo texto: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? En Lucas dice cuánto más dará el Espíritu Santo al que se lo piden, pero yo a lo que me quiero enfocar es que aquí el Señor está haciendo una referencia al Padre y siendo malos padres. Aunque ahí lo que dice siendo malos en general, ¿va usted? Incluso ahí se pasa llevando a ustedes. Pero yo me quiero enfocar en esto. Si vosotros siendo malos padres, entonces como que no muchito fluimos en eso. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto Entonces, aquí la pregunta del $1.000.000, hermanos amados, de veras es: ¿quién nos enseñó a ser papás? Bueno, y eso es aquellos que crecimos con un papá. Yo tuve la dicha de que crecí, mi papá estaba ahí. Y me dio buenos ejemplos y malos también, pero estaba ahí. Pero y aquel que creció en un hogar en donde el papá solo puso su semilla y se desapareció. Y aquel, fíjese pues, solo para que miremos de dónde estamos nosotros obteniendo la información para hacer una réplica en nuestros hijos. Y aquel que creció en un hogar desintegrado, en donde tuvo 3 papás o 3 figuras paternas. Su papá apareció por ahí y de repente se desapareció y apareció otro por allá. Y de repente se desapareció ese y apareció otro. Hermano, ¿dónde aprendió él a ser papá y cómo van a ser tratados sus hijos? Imagínese usted que yo hace muchos años, leí un reportaje que hizo un periodista. Y entonces este hombre le hizo una entrevista a un ladrón, a un hombre que estaba en la cárcel y que había hecho cosas muy malas aparte de robar. Y entonces él empezó a contar, él empezó a testificar y le dije: ¿cuándo empezó todo? Decime cómo fue tu niñez. Y entonces él le dijo: bueno, resulta que mi mamá y mi papá vivíamos juntos en una casa X, en un barranco. Y mi papá siempre llegaba a bolo. Y en las noches él salía, yo no sé si a trabajar o qué, pero él regresaba hasta la madrugada, hasta el día siguiente. Pero cuando mi papá se iba, entraba otro señor y se quedaba toda la noche con mi mamá. Entonces, de repente mi papá, como chupaba mucho, se murió, dice él. Entonces aquel que llegaba solo en las noches ya se trasladó completamente para allá. Pero entonces, dice que eso yo lo leí, hermano, eso era una historia que salió en uno de los periódicos. Y él dice: pero entonces el que tomó el lugar de mi papá me sacaba a pedir dinero. Y si yo no llevaba una cuota que él me ponía, me castigaba y no me dejaba entrar ni comer. Y yo era un niño.
Entonces yo como no me daban lo que él me pedía al limosnear, empecé a robar, dice. Entonces ahora él ya tiene ahí 2 figuras paternas. Pero qué figuritas, ¿ah? Entonces ahora la pregunta del $1.000.000 es, cuando él crezca, cuando él llegue a tener un hijo, ¿qué va a pasar? Claro, pueden pasar varias cosas, por favor. Una de las cosas que puede pasar, fíjense que esto es bien interesante, hombre. Una de las cosas que pueden pasar son los 2 extremos. Es lo mismo que le pasa a una mujer que fue violada, por ejemplo. Una mujer que fue violada, cuando ya crece, ese estigma, si no se ministra, nunca se le va a quitar. Entonces ella o va a aborrecer el sexo, o se va a dar por entero a él. Entonces va a tener los 2 extremos. Eso de plano, hermano. Ahora, este muchacho, él puede ser que haga la réplica de lo que él vivió, o se convierta en un padre sobreprotector, que va a decir, no, mis hijos no van a sufrir lo que yo sufrí, jamás. Y entonces no los deja hacer nada, los va a maniatar, los va a manear, decimos en mi pueblo. Los va a manear y no los va a hacer a unos inútiles, porque nunca los va a dejar que ellos se empiecen a valer por sí mismos. Entonces el asunto es el siguiente: ¿quién nos enseñó a ser padres? Y el pensamiento que se me viene es, ¿no será que nosotros tenemos que ser reengendrados como padres para esa función? Y por eso anoche yo decía que de nuestros padres, hermano, que poéticamente podemos decir un montón de cosas, ¿verdad? Que lucharon un día encendidos en patio de ardimiento y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor y todo lo que tú quieras. Pero realmente pueden haber algunos problemas con nuestros padres que hay que resolverlos para poder quedar libres de todo vínculo de iniquidad y entonces ejercer nuestro ministerio paternal, nuestra función paternal con aquellos hijos que Dios nos dio. Cardíaco, hermano. Eso es bien cardíaco. Yo no sé cuántos años tiene usted y cuántos hijos tiene, pero aquí sí hay que preguntar si hemos hecho bien, mal o regular, o si todavía podemos enmendar las cosas o si las podemos empeorar. Pero sepamos una cosa, que todo va a ser traído a juicio, sea bueno o sea malo. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 12. El final de todo discurso es este: teme a Dios sobre todas las cosas, porque todo lo que hayas hecho va a ser traído a juicio, sea bueno o sea malo. Y aún mi función paternal va a ser traída, mi función pastoral va a ser traída, mi función apostólica va a ser traída en ese día. Y hermano, yo al pensar en eso, de veras, tiemblo. Tiemblo y le digo, Señor, por favor, ayúdame, porque si hay que componer algunas cosas, si estoy a tiempo, y ya que estoy aquí en la tierra, porque nosotros tenemos que dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Pero aparte de eso, hermano, yo le quiero decir algo. Mire, francamente, la humanidad entera, con sus honrosas excepciones, pero mucho excepciones, pero la gran mayoría de la humanidad cuando el gas de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mientras el mundo esté viendo todas aquellas cosas, un espíritu inexplicable de alegría va a prevalecer en los corazones de los hijos del Rey,
que están metidos en búsqueda genuina con Él. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, apostólica y proféticamente, evangelística y magistralmente, pastoralmente, proclamo, declaro, profetizo el año del... Desde la ciudad de Los Ángeles, California, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo en crisis, anunciando la venida del Señor. Campamento Celestial Ebenecer Los Ángeles te invita a escuchar el siguiente mensaje. Tiemblo, le digo, Señor, por favor, ayúdame, porque si hay que componer algunas cosas, si estoy a tiempo, y ya que estoy aquí en la tierra, porque nosotros tenemos que dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Pero aparte de eso, hermano, yo le quiero decir algo. Mire, francamente, la humanidad entera, con sus honrosas excepciones, pero mucho excepciones, pero la gran mayoría de la humanidad han hecho un pésimo papel paternal. Y por eso es que la sociedad se volcó hacia la mamá. Porque ni modo, hermano, la madre al final de cuentas tiene un instinto, eso es indiscutible. Hay algo que lo vincula con el niño desde sus primeros meses o años. El niño quiere comer y están separados y la mamá le empieza a salir leche de su pecho. Están a 10 kilómetros de distancia porque están vinculados, tienen un reloj los dos. Entonces tiene una vinculación porque esa es la última que él deja. Al primero que deja el niño es al padre. Pero el equipo, porque es un equipo, tenemos que funcionar como tal. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 1, versículo 8, que el padre da la instrucción, el mucar. No te olvides, hijo mío, del mucar que te da tu padre. Ni te olvides de la Torá, no la abandones, que te da tu madre. Entonces somos un equipo. Uno es el portero y el otro es el delantero. Ok, entonces yo sí quisiera, después de esta breve introducción hacia el tema, y perdonen, todavía no hemos orado, pero ya vamos a orar. Yo sí quisiera hacerle ver que para que nosotros nos den un restarter, un startazo, como que si se tuviera que apagar la computadora y volverse a encender. ¿Cuántos usan teléfonos inteligentes? ¿No se le queda trabado ese teléfono de vez en cuando? ¿Y qué hace usted cuando se quedó ese teléfono todo? ¿Ah? ¿Qué hace? Reiniciar, lo apaga y lo vuelve a encender. Eso es lo que hay que hacer. Entonces ahora resulta que la función suya de usted es precisamente la tenemos que apagar y volverla a encender. Así si necesitas tomar fotos desde aquí arriba, te puedes subir después abajo. Es que entonces, ¿cómo le hacemos? Porque la cosa va a estar cardíaca, eso tiene que ser espiritual. Tiene que ser desde adentro. Entonces, nuestro Padre Celestial, Él conoce todo.
solo una cosita. Yo no quisiera que levantara la mano, pero sí quiero hacer la pregunta. Pero por favor no va a levantar la mano. Pero ¿cuántos hogares disociados? ¿En cuántos hogares? ¿En cuántos de los que estamos acá? O algunos crecieron en un hogar no integrado. ¿Cuántos crecieron con su abuelo? Con su tío. ¿Cuántas hermanas fueron la Cenicienta? Mire hermano, de veras, usted se asombraría de ver la cantidad de personas que tienen esta problemática. Entonces viene Dios y hace algunas cosas hermosas. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿verdad? Entonces lo primero que Dios hace es que nos da un espíritu que no es de esclavitud. Entonces dice Romanos 8:15, pues no haber recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que haber recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces lo primero que Dios hace es, como le digo, apagarnos y encendernos, pero ahora Él nos va a enseñar, Él nos va a tratar como hijos, y entonces en la medida que nosotros nos vinculemos con Él y lo reconozcamos a Él como nuestro Padre, entonces nos vamos a dar cuenta de qué es lo que Él hace. Si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo al que lo pida. Entonces ahí empezamos a ver cómo el Padre empieza a trabajar con nosotros. Nos empezamos a ver cómo Él permite que le llamemos de diferentes nombres en cuanto a Padre se refiere. Padre Misericordia, Padre Celestial, Padre de los Espíritus, Padre de luz, etcétera. Él empieza a decir varias cosas como nosotros lo podemos empezar a llamar. Entonces nosotros ya viejos, hermano, sin atropellar, ¿va? Nadie se agache, ya viejos, empezamos a aprender a ser hijos. Y entonces nos da un espíritu de adopción. En ese espíritu de adopción, Dios nos pone también personas en el camino que vienen a participar como padres espirituales. Eso lo expliqué ayer, no ese es el tema en este momento. Pero Dios pone, así como hay 3 dimensiones, y lo he explicado, que está la Jerusalén celestial, que está arriba y que en algún momento desciende del cielo ataviada como una esposa para su marido. Hay una Jerusalén terrenal que está aquí en la tierra, que está en Oriente Medio. Hay una Jerusalén espiritual que está en Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23, que somos nosotros, la iglesia. Entonces hay 3 dimensiones: terrenal, espiritual y celestial. El Padre es Padre celestial, el Padre de los espíritus. Aquí en la tierra está el Padre biológico, Padre terrenal, Padre de nuestro cuerpo. Pero también el Padre del alma, que se podría catalogar como Padre espiritual. Entonces también hay 3 dimensiones: terrenal, espiritual y celestial. Ok. La cosa está en que averigüemos cuáles son las funciones. Una vez que las averigüemos, vamos a tener que empezar a analizarlas. Ok. Paremos un ratito. ¿Voy bien o voy mal? ¿O voy regular? ¿Me voy dando a entender? Ok. Entonces ahora resulta que ¿cómo hago para ver cómo es mi Padre? Ya le acabo de mencionar el versículo de Mateo, y que le dije que también está en el libro de Lucas. Él da si le pedimos. Él da. Pero tiene que estar de acuerdo lo que pedimos a la voluntad de Él. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer eso? Dar a nuestros hijos de las cosas buenas, de acuerdo si está a la voluntad de nuestro Padre. Bueno, pero entonces se nos vuelve complicado ver todas las funciones del Padre. Entonces le voy a mencionar este versículo y de ahí vamos a catapultarnos a otra. Mire, lea este por favor. Primer libro de Samuel 25:25.
ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Paremos aquí. Yo lo único que quiero y que le hubiera puesto en highlight ahí es conforme a su nombre, así es. Todo lo demás, si quiere, lo borramos. Conforme a su nombre, así es. Conforme a su nombre, así es. Entonces ahora resulta que recibimos un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Pero Abba es una palabra aramea que los muchachitos, así como nosotros, nuestros hijos empiezan a decir papa o o daddy en inglés y se les va empujando a que digan así. En arameo es lo primero que decían era Abba, Abba, Abba. No se van a pelear conmigo. No se pelean conmigo. La mayoría de los patojitos primero dicen Abba que decir mama. No, dice la mamá. Primero dijo mamá. No, dice otra. El mío dijo mamá, mamá, mamá mía, mother. Porque se vuelve una competencia. Pero la más fácil es Abba. Y entonces aquí aprendemos otra cosa. En el idioma arameo y en el idioma hebreo, todas las palabras que empiezan con Ab están señalando a un padre. Entonces los nombres que vienen antecedidos por un Ab quiere decir padre de, y conforme es su nombre, así es él. Entonces yo lo que tengo que averiguar es cómo es Dios mi Padre, cómo Él lo hace en mí para yo hacerlo en mis hijos, biológicos y espirituales. ¿Me voy dando a entender? Entonces fíjese pues, entonces entrémosle. Éxodo 6:24. Y los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf, estas son las familias de los coreitas. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál sería la palabra ahí, padre? Abiasaf. Sí, porque aquí Coré no empieza con Ab, ni Elcana, ni Asir, ni los coreitas, pero Ab sí, Abiasaf. Entonces, conforme es su nombre, así es él. Entonces Abiasaf quiere decir padre que congrega, no disgrega, congrega. Ay, hermano, eso es algo extraordinario. ¿Cuál es mi función de tata? ¿Cuál es su función de padre? Tiene muchas, pero uno de los chances. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos padres hay aquí? Hermano, uno de los trabajos nuestros con nuestros hijos es juntar. Si los hijos quieren, enhorabuena. Miren, con todo respeto, hermano, es una tarea que inicialmente le corresponde al papá, no a la mamá. El Señor lo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los fariseos. Si este programa fue de bendición para tu vida y deseas adquirirlo, puedes comunicarte con nosotros llamando al teléfono área 323-592-1167 o al correo electrónico campamentocelestialebenecer@gmail.com. Esperamos contar con tu sintonía la próxima semana a esta misma hora.